En Historias de Emprendimiento hoy hablamos con Cristina Aleixandre, cofundadora y directora de operaciones de Bound for Blue, una empresa cántabra creada en 2014 y que ofrece sistemas de propulsión automatizados asistidos por viento que permiten el aprovechamiento de la energía renovable. Bound for Blue tiene 2 préstamos en ISA por un importe total de 1.300.000 euros. Hola Cristina, un placer tenerte en nuestro ENISA Podcast Historias de Emprendimiento. Encantada de estar aquí con vosotros y gracias por invitarnos. Muy bien, pues vamos a comenzar preguntándote, para saber un poco más de ti, eres ingeniera aeronáutica e inventora de más de 5 patentes en el campo de los sistemas de propulsión asistidos por viento y sus diversas aplicaciones. Y además cuentas con premios y reconocimientos relevantes como emprendedora. ¿Cuál es la proporción de las mujeres inventoras, por lo menos en nuestro país, frente a los hombres? Pues la verdad es que yo esto lo desconozco. Desconozco cuántas mujeres están en la parte de inventar. Yo sí que sé que hay muy poquitas mujeres, ¿no?, que llegan a la ingeniería y muy poquitas además, que esto es algo que comentaba recientemente, que se dedican a la ingeniería 100%, ¿no? Porque que lleguen a estudiar ingeniería sí que hay mujeres, pero que luego se dediquen a la ingeniería y a diseño de soluciones, ya eso también es poquito. Pero bueno, también es cierto que detrás de todas estas patentes parece mucho, pero también hay un equipo detrás, que no estoy yo sola, que también están mis compañeros. Hablabas y decías ahora mismo que hay pocas mujeres que lleguen realmente a desarrollarse como ingenieras. ¿A ti te ha sido difícil llegar hasta donde estás en este momento? A ver, yo creo que no iba para ingeniera. A mí nunca se me dieron bien las matemáticas ni la física, así que llegué por pura casualidad y por mucha suerte. Llegué por suerte, que se me cruzaron por el camino varios profesores de matemáticas en este caso, y eso fue que empecé a entender las matemáticas alrededor de la educación secundaria obligatoria, en primero de la ESO. Yo era nefasta, suspendía en matemáticas. Pero bueno, fue ese profesor que hizo y que a mí me empezaron a gustar y que las entendiera. Luego se cruzó otra profesora por el camino, un poco ya hacia finales de la ESO, que también puso más semillitas en mí. Y luego en bachillerato también mi profesora de matemáticas, pues que vio que en mí pues había una luz cuando resolvía problemas y me enseñó el camino de la ingeniería. Así que un poco suerte de haberme encontrado esos profesores que actuaron un poco de luz y de semillita, pues para estar donde estoy hoy y haber estudiado lo que estudié y que pusieran ese cariño, ¿no? Porque yo no iba para ser ingeniera. Fantástico. Estás implicada además en fomentar, según tengo entendido, el emprendimiento femenino. El emprendimiento en general. Sí que es cierto que se necesitan mujeres también emprendiendo, pero el emprendimiento en general, porque creo que, bueno, como nación, qué mejor que emprender para dar solución a los problemas que la sociedad se enfrenta. Y bueno, es desde ese emprendimiento desde donde pueden surgir iniciativas buenas para hacer de este mundo un sitio mejor. Así que involucrada en cualquier iniciativa en cuanto a emprendimiento se refiere. Y centrándonos más en las mujeres en el área STEM, a lo que también hacías alusión antes, el número de emprendedoras no es excesivamente alto, la verdad, ¿no? ¿Qué crees que se puede hacer para que las mujeres que emprenden se animen a hacerlo? Yo es que creo que el emprendimiento no tiene nada que ver con el género ni tiene nada que ver con la edad. En ese sentido, sí que es cierto que a veces pues, gente más joven puede ser que tenga más iniciativa para emprender proyectos nuevos, pero es también desde la experiencia donde se puede emprender desde otro punto de vista y con muchísimas más herramientas, ¿no? Y que te lleven a sitios mejores y a resultados mejores. Y lo mismo, ¿no? A nivel de género, creo que el emprendimiento no tiene género. El que podemos hacer, yo creo que es enseñar la bondad del emprendimiento para todo el mundo. Yo creo que es que al final como método y herramienta, ¿no? Como decía, para aportar soluciones que son necesarias. Muy bien, vamos a abordar qué es Bound for Blue y a qué os dedicáis. Sois 3 los cofundadores. Exactamente, ¿cómo se os ocurre la idea de poner en marcha esta empresa y qué hacéis? Pues esto arrancó cuando José Miguel y David estaban estudiando en la carrera. Fundé la empresa junto con mis 2 compañeros, José Miguel y David. Los 3 somos ingenieros aeronáuticos, lo que yo no estudié con ellos. Ellos son de otra promoción, son 5 años más grandes que yo y estudiaron juntos. Y cuando estaban estudiando, José Miguel pues, tuvo esta idea con su padre de instalar velas en barcos. Y bueno, se la comentó a David, luego años más tarde conocí a José Miguel y en consecuencia también a David. Y bueno, ellos siguieron un camino relacionado con el emprendimiento, pero en el sector espacial
aeroespacial y no lanzaron el proyecto en ese momento porque no era el momento adecuado, ¿no? El mercado tiene un momento y en ese momento pues no había que lanzarlo. Y se quedó un poco en el cajón hasta que, bueno, fue un momento en el cual las regulaciones empezaron a ponerse más intensas y más fuertes en la Organización Marítima Internacional y ya sí que fue el momento de sacar esa idea del cajón y lanzarlo como compañía, y es ahí donde en 2014 pues decidimos fundar la compañía Bound for Blue y arrancar. Me llama la atención precisamente que en 2015, hablabas ahora de la oportunidad, ¿no? En 2015 realmente el tema medioambiental no estaba sobre la mesa, ¿no?, de las empresas, y sin embargo vosotros ya teníais ahí una mentalidad diferente con respecto a lo que se hacía en aquel momento. Yo creo que sí es cierto, y de hecho cuando íbamos a buscar financiación, en línea también con ENISA, gracias al apoyo de ENISA hemos llegado también donde estamos hoy. Y cuando íbamos realmente, los fondos de capital riesgo no estaban buscando proyectos de sostenibilidad. Ahora, si vas al mercado en temas de financiación, tú ves que prácticamente todos los fondos de capital riesgo tienen una línea que invierten en tecnologías disruptivas, además hardware, no software, ya ha habido un cambio, y además muy enfocada hacia la vertiente de sostenibilidad. Da igual el sector, pero sostenibilidad. Y en ese momento sí que es cierto que no era la moda, por así decirlo. Y por eso fue difícil, ¿no?, también adquirir financiación para desarrollar un proyecto industrial como el nuestro. Pero sí que es cierto que veías unas chispitas que la sociedad iba hacia ahí. O sea, al final, si mirabas la parte de transición energética que estaban experimentando otros sectores, y si miras también el Acuerdo de París, veías toda esa transición energética, por ejemplo, en el sector aeronáutico, ¿no? La única diferencia es que el sector marítimo se quedó fuera porque está regulado pues, a nivel internacional de otra forma. Pero era cuestión de tiempo, y en el momento en que decidimos fundar la empresa sí que vimos que la IMO ponía las regulaciones todavía más restrictivas y adelantaba las fechas. Entonces ahí sí que eran esas chispitas y era estar pendiente de cuándo esto iba a ocurrir. Y bueno, al final tienes que tener en cuenta que para desarrollar un proyecto como el nuestro y una solución como la nuestra pues se requiere de un tiempo de antelación. No puedes lanzarlo en el momento en que sea la moda y lo que todo el mundo quiere, sino que bueno, al final hay que desarrollar el producto y estar en el momento adecuado cuando el mercado lo demanda, que es justamente donde nos encontramos ahora, ¿no? En un momento en el cual la sostenibilidad es una de las líneas claves en el sector marítimo, donde se demanda esa transición energética de los barcos, y bueno, hemos llegado en el momento adecuado, ¿no?, con una solución ya lista y con la compañía preparada. Dices que os costó la financiación. ¿Hay algo más que os costó además para poner en marcha el proyecto? Al final, complicado todo, ¿no? La parte de financiación sobre todo porque es intensivo en capital el desarrollo de este tipo de tecnologías. La solución más pequeña que se llegó a instalar es de 12 metros de altura, así que para los que nos oigan, quizás un edificio de 6 plantas, más o menos. Cuesta dinero llegar hasta ese punto. Atraer el talento, porque en el sector marítimo España sí que es cierto, es fuerte, pero no es el sector predominante. Entonces, atraer talento de otros países también y de otras industrias, no solo del sector marítimo. Necesitamos, aquí hay gente pues, que viene del sector de la eólica, gente que viene del sector aeronáutico, marítimo, de control, de automatización, de negocios y de análisis de datos, y hay que encontrar talento donde ni siquiera en el mismo sector existe y donde desde España están diferentes industrias quizá más consolidadas y con más proyección, ¿no? En un momento en el cual había que convencer a la gente de que se uniera a un proyecto incipiente, que éramos 3 o 4, que no conocía a nadie, que les teníamos que vender esa idea y al final ese objetivo, ¿no?, que tenemos de hacer el sector marítimo más limpio y convencerles que se unieran al proyecto. En ese momento era un proyecto y una idea. Y bueno, también el desarrollo de esos prototipos. Al final se trata de innovación y en el momento en el que nos encontrábamos siempre te dicen habla con el mercado, pero el mercado ni en ese momento se planteaba que volver a usar el viento iba a ser una solución para ellos. Así que los resultados o el feedback, las conclusiones que sacábamos de las conversaciones con los futuros clientes no eran sustanciales para desarrollar el producto, ¿no? Entonces íbamos a ciegas, íbamos con los ojos tapados intentando ver hacia dónde teníamos que dirigir pues, ese diseño y esos primeros prototipos y ese primer producto mínimo viable. Este producto es eSail y queríamos preguntarte cómo funciona y cuáles son las ventajas de la tecnología. Has mencionado ahora el tema eólico, pero bueno, cuéntanos un poquito más sobre cómo funciona eSail. La vela eSail es el nombre comercial. Al final lo que hacemos son velas, lo que en lugar de ser las velas de Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, son velas rígidas, están hechas de acero naval, tienen un espesor, no son velas de tela, funcionan de forma completamente autónoma, se parecen como al ala de un avión, y digo cómo y ahora explico por qué, pero la idea es tan simple
como que cuando impacta el viento en el sistema se genera una fuerza de propulsión que propulsa el barco. Toda esa fuerza de propulsión que te da la vela no te la tiene que dar el motor principal y así reduces el consumo necesario y las emisiones para transportar la carga, ¿no? A nivel marítimo. Sería como un coche híbrido, que tienes una parte eléctrica y el motor. En este caso, en lugar de ser eléctrico, es una parte eólica. Utilizamos el viento, que es un recurso gratuito, renovable e ilimitado. Y el motivo por el que digo que se parece a una vela y es como una vela es que en realidad es a simple vista una vela, lo que usamos un perfil aerodinámico más grueso, es más gruesa, casi que parece un cilindro, y eso nos permite llegar a sustentaciones muy, muy elevadas, tanto que somos capaces de generar 7 veces más empuje de lo que generaría el ala de un avión. Somos 7 veces más eficientes que el ala de un avión y por tanto nos permite poder ofrecer sistemas mucho más pequeños para ofrecer el mismo ahorro que si pusiéramos un ala de un avión, que ya es mucho más eficiente que la vela de Jack Sparrow. Y bueno, eso es muy útil para los armadores porque te ofrece menos impacto en estabilidad, en visibilidad, menos coste de adquisición, de mantenimiento y al final algo muy, muy útil, ¿no? Para el sector. Y todo esto, como decía, completamente autónomo porque el segundo coste principal de los armadores después del petróleo, del combustible, es la tripulación, así que simplemente apretando un botón sin necesidad de entrenar a la tripulación te permite usar ese viento para propulsar tu barco y tener pues, más beneficios tanto para la compañía como para el planeta, ¿no? ¿Y esta tecnología sería aplicable también, hablabas ahora de los aviones, a otras industrias? En realidad, esta tecnología, nosotros, si el nombre comercial es eSail, el nombre técnico es vela de succión. El concepto de succionar el aire alrededor de un perfil, de hecho, proviene de los años 30 y empezó a implantarlo la NASA en un avión, en un ala de un avión. El problema, si lo implantas en un ala de un avión, es que si la succión te falla, que es el mecanismo que usamos para generar tanto empuje, lo que pasa es que el avión directamente cae a peso, o sea, cae en picado. Es incapaz de planear, ¿no? Motivo por el cual pues, se abandonó esta idea y no se siguió implementando en aviones. Pero si la gente tiene curiosidad, el concepto de succionar las capas límites de las alas de los aviones, de los perfiles alares, se remonta a los años 30. Luego en los años 80 lo intentaron aplicar en el sector marítimo y se implantó la que fue la primera vela de succión en un barco y lo implantó la Fundación Jacques Cousteau junto con otros 2 ingenieros inventores, que de hecho uno de ellos forma parte del equipo, que es el único de los 3 inventores que hoy en día pues, está vivo y se ha unido al equipo para seguir desarrollando el producto y mejorándolo, ¿no? Y luego nosotros lo que hemos hecho ha sido usar ese mismo concepto que ya empezó a implementar la NASA y ellos en los años 80 en el sector marítimo, mejorando la aerodinámica, el sistema de control y los sistemas a nivel estructural y mecánico, permitiéndonos así llegar a unidades de mayor envergadura y por tanto servir al tamaño de mercante pesado, ¿no? ¿Y qué os dicen vuestros clientes? Que además tenéis un montón a lo largo y ancho del mundo. Bueno, los clientes que tenemos están en Holanda, en Francia, en Japón, en Noruega y en España también. La verdad es que para ellos el hecho de disponer de un sistema como el nuestro es un alivio atendiendo a todas las regulaciones a las cuales se tienen que enfrentar ahora. A nivel regulatorio, el transporte marítimo se gobierna a través de la Organización Marítima Internacional, que es un cuerpo que forma parte de Naciones Unidas y tiene sus propias regulaciones. Pero también es cierto que recientemente la Unión Europea ha querido posicionarse y ha establecido unas regulaciones todavía más restrictivas. Y cualquier barco que pare en aguas europeas o que transite por aguas europeas, tenga puerto de destino o salida europeo, tiene que pagar por las emisiones de CO2. Si es entre puertos europeos el 100%, si no, si es solo uno el 50%. Y eso tiene un coste económico y al final un impacto en su cuenta de explotación tremendo. Y esto pasa al final también por implantar medidas de o usar combustibles limpios o usar menos combustible. Hoy por hoy los combustibles limpios no existen a un precio asequible y los pocos que existen en realidad en volumen no están creciendo mucho. Tan solo el 14% de la energía en el mundo se produce de forma renovable al 100% y no está creciendo mucho, pero la demanda crece y no es factible para ellos. En realidad no es una solución usar esos combustibles por mucho que cuesten más y por tanto la solución pasa por usar menos combustible. ¿Cómo? Pues con otras fuentes de energía como es el viento. Entonces para ellos es un alivio para poder hacer frente a esas regulaciones y cumplir ser más sostenibles y, ¿por qué no también pues, ganar más dinero? Al final del año pues, son menos gastos en combustible y, por tanto, pues, más beneficios para ellos y para seguir invirtiendo en nuevas tecnologías. ¿Y qué supone para España que este producto sea 100% español? Y 100% fabricado aquí, así que y 100% diseñado y fabricado aquí en fabricado. España también.
Para mí, personalmente, es un orgullo porque la verdad es que creo en la industria como una pata muy importante para el crecimiento de España, ¿no? Como país. Entonces, para mí es muy importante volver a traer proyectos y desarrollarlos desde España y también fabricarlos desde aquí, creando esta industria y apoyándonos en industria ya existente, como en este caso en el sector de la eólica, donde España pues, es puntera. Y también a nivel europeo, a nivel marítimo, Europa pues, ha perdido muchísimo peso. Creo que el hecho de desarrollar tecnologías nuevas que ayuden a esa transición energética del sector desde Europa, donde también hay bastantes compañías que están desarrollando nuevas tecnologías para el sector marítimo desde Europa, creo que también es una forma de volver a posicionar a Europa dentro del transporte marítimo y ser pues, uno de los epicentros clave, ¿no? Tenemos China, por ejemplo, tenemos Corea. ¿Por qué no Europa en el desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías para esa transición energética? Y qué mejor también desde España, ¿no? ¿Crees que España es un buen país para emprender? Pues depende mucho. Yo esto lo digo, a veces me preguntan que si a nivel de inversión, y es cierto, ENISA nos ha apoyado muchísimo, pero quizá en otros países el volumen de financiación que hubiéramos recibido a nivel público hubiera sido más grande. Pero también es cierto que no es solo el dinero lo que prima, creo que también es el propio ecosistema en el cual te encuentras. Creo que en España hemos encontrado socios muy, muy buenos con los que asociarnos y en este caso, por ejemplo, a nivel de fabricación en el sector de la eólica y existe ese ecosistema que ha podido ayudarnos a nivel industrial y que era necesario. Y a veces no es tanto el dinero que te puedan poner otros países para poder desarrollar tus productos, que hay mucho más detrás, ¿no? Entonces, yo creo que no ha sido perjudicial para nada desarrollar nuestro proyecto, nuestra compañía desde España. Y a veces siempre te dicen, ¿por qué no te has ido a Estados Unidos, ¿no? Que siempre hay más acceso a financiación. Pues quizá Estados Unidos justamente no era el mercado. Tenía que ser en Europa, eso seguro, y por qué no desde España, donde hemos recibido todo el apoyo que hemos necesitado, ¿no? En este sentido. ¿Podría haber sido más a nivel de financiación? Pues siempre habrán quejas, ¿no? Como en todos lados. ¿Podría haber sido más en otras cosas? También. Nosotros en nuestro caso también hemos recibido mucho apoyo a nivel regional en Cantabria, donde el sector de la industria también es muy potente en el norte de España y por tanto pues hemos podido también apoyarnos a nivel financiero por otras líneas, ¿no? Y a nivel europeo. Yo creo que ha sido clave sí o sí desarrollarlo desde aquí. Quería preguntarte si hay algo parecido en el mercado, además de vosotros, si tenéis competidores. Sí, y eso es bueno porque significa que no somos los únicos locos pensando en esto, ¿no? Que si no, sí que seríamos locos si solo estuviéramos en Bound4Blue desarrollando este tipo de sistemas. Son otro tipo de tecnologías que aprovechan también el viento para propulsar el barco, pero funcionan de forma diferente y al fin y al cabo pues tienen diferentes costes de adquisición, de mantenimiento y diferentes eficiencias, ¿no? Nosotros queremos posicionarnos como tecnología como aquella que ofrece el mejor rendimiento, tanto a nivel técnico como a nivel de costes, ¿no? El mejor balance entre ambas. Habláis en vuestra web de que innovar es cuestión de cambiar el paradigma. Es algo que me gusta mucho. ¿Cómo se hace esto de cambiar de paradigma? ¿Resulta complicado? Bueno, yo creo que a veces cuando está la innovación, yo creo que la innovación ocurre cuando implantas lo que estás desarrollando. A veces cuando la gente innova o cree que está innovando, está haciendo cosas muy curiosas que nadie ha visto, pero la aplicación quizá a la sociedad y a los problemas en la realidad no es tan clara. Entonces, para mí innovar es cuando en realidad lo aplicas. Y en este caso es cuando hay un problema, se aplica y se ejecuta, entonces tienes esa solución. Realmente es un camino bonito porque a veces, y por lo menos en nuestro caso, yo lo comparo un poco al iPhone. Cuando sacaron el iPhone al mercado, la gente no sabía que necesitaba un iPhone. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestro sistema, los armadores se reían de nosotros. Entonces, durante ese tiempo, hasta que han tenido el iPhone en la mano y han tenido la vela en sus barcos, por hacer la similitud, es cuando de verdad han visto que sí que esto aporta ahorros, que sí que esto funciona, porque cuando íbamos a venderles que esto era 7 veces más eficiente que un avión, que los costes eran los que eran, no se lo creían. Decían, esto es imposible, esto no va a funcionar, esto traspasa la física. Esto lo he escuchado hasta por parte de inversores, incluso, y de gente técnica. Pero luego cuando lo implantas y está haciendo una solución y ellos ven en realidad que esto está aportando empuje, que está aportando ahorros, y es ahí cuando la innovación está ocurriendo. Quería saber qué papel ocupa la tecnología en el medio ambiente, ya no solo en el desarrollo particular y concreto que hacéis vosotros, sino a nivel general la tecnología, qué papel está jugando y qué es lo que queda por hacer. Para mí, la tecnología es como un puente. O sea, al final es un medio como cualquier otro
que a veces siempre tendemos en la sociedad a pensar que solo a través de la tecnología somos capaces de solucionar los problemas. Yo soy una gran amante de la tecnología, pero a veces la solución a los problemas puede ser tan simple como, por ejemplo, en este caso, volver a los orígenes, o sea, volver a usar el viento. Si pensamos en el sector marítimo, era un sector que nació siendo 100% sostenible y se ha convertido en un sector 100% contaminante. Y estamos aquí intentando inventar nuevas tecnologías para hacer que los barcos se muevan de forma sostenible cuando igual hay que ir al origen. Y entonces es ahí donde está la solución, que es simple, en realidad no necesitaría tecnología. Si quieres ir de verdad al viento, puedes seguir usando las velas de tela, y es ahí donde hay que darle la vuelta y aplicar nuevos sistemas y nueva tecnología, pues, para desarrollar una solución mejor a los tiempos en los que hoy estamos. Pero al final es un medio. Y que a veces puede que haga falta y puede que no. A veces tan sencillo como, por ejemplo, el consumo de energía es tan sencillo como apagar la luz. Quizá no necesitamos inteligencia artificial para saber cómo estamos usando la casa y las luces, quizás simplemente apagar la luz. Entonces, la tecnología, si es necesaria, está ahí, y si no, a veces hay soluciones sencillas. ¿Pero crees que estamos dispuestos a renunciar y volver a los orígenes, a volver a las velas tradicionales? Yo creo que en este caso sí, pero porque justamente, ¿no?, hemos aplicado esa tecnología que tenemos hoy disponible, que no había en los orígenes de la navegación, nuevos materiales, nuevos sistemas de control, nuevas tecnologías como avances, ¿no?, en túneles de viento, que nos han permitido llegar a diseños del sistema que permiten que sean sostenibles, ¿no?, económicamente. En este caso, la tecnología es necesaria para rediseñar un concepto antiguo, en otros casos quizá no lo sea. Comentabas también la importancia de ese cambio de mentalidad. Born for Blue se une a Arctic Ocean Action, que es una iniciativa mundial para un transporte marítimo ártico más limpio. ¿Qué papel estáis jugando en esta acción? Bueno, para nosotros entendemos que como compañía hay una parte que es obviamente desarrollar nuestro propio producto y nuestra propia solución, y tenemos una misión que es tan sencilla como volver a los orígenes, volver a hacer la propulsión a vela con el viento, pues un estándar en la navegación marítima. Pero dentro de esta misma misión, pues confluyen intereses comunes, como puede ser, por ejemplo, el aportar soluciones en regiones donde, si hay un mínimo desprendimiento de gasoil, puede ser perjudicial, mucho más perjudicial que en otras regiones, tanto para el ecosistema como para el mundo entero, en este sentido. Entonces, el poder ir de su mano apoyando y diciendo, bueno, nosotros traemos una solución, no son solo ellos que son activistas y ya está, que es genial, pero con esa visión de decir, oye, apoyamos lo que estamos haciendo, está en línea en hacer del sector marítimo más sostenible. El uso de las velas, por ejemplo, también disminuye el ruido debajo del mar, que en esas regiones es muy, muy importante preservarlo. Pues es ir de su mano enseñando que es posible, haciendo de puente en ese sentido. Simplemente enseñar qué es lo que hacemos y ya está, junto con ellos, que es posible hacer que en el Ártico, primero, que no se transporten barcos que hagan uso de combustibles que no son limpios y que el desprendimiento puede ser perjudicial, y por tanto también enseñando que el viento es una alternativa, ¿no?, en ciertas regiones. ¿Pero hay algún tipo de expedición en el que esté presente la tecnología de Born for Blue? Actualmente no, ellos no hacen expediciones. El Clean Arctic Alliance lo que defiende es que el Ártico es una de las regiones más vulnerables. Sí, hay transporte marítimo en esa región, que hay que preservarlo. No hay que permitir el uso de scrubbers, que son una tecnología que es bastante sucia. Básicamente lo que hace es no dejar que la polución salga por las chimeneas, lo guardan en unos líquidos, y que esas descargas, si se producen en el Ártico, que está ocurriendo hoy en día, es perjudicial para los ecosistemas que hay marinos y para el calentamiento global también, al igual que si hubiera un desprendimiento del uso de combustibles que no son limpios, como puede ser el gasoil en este caso. Entonces, abogar por un uso más limpio de combustibles en esa zona, como puede ser el viento en este caso, ¿no? Estabas diciendo antes que estáis en varios países presentes con los que vuestro producto ya se está utilizando. ¿Os ha resultado difícil como empresa española introduciros en el mercado internacional? En este caso no, creo que personalmente, cuando nos presentábamos como empresa española, siempre se nos ha considerado con nuestros clientes como una región muy, muy buena en cuanto a desarrollo de tecnología. O sea, España no está considerada como si tuvieran malos profesionales, para nada, al revés, creo que está altamente considerada fuera. Y luego, por el tipo de industria en la que nos encontramos, es un sector global, que pese a que los armadores estén localizados en diferentes regiones, los barcos están navegando alrededor del mundo, y las personas que forman parte de esta industria son globales. No hay un solo país que tenga una relevancia mayor que otra. Entonces, yo creo que
tanto porque nos consideran buenos profesionales como que tiene esa parte de vertiente global, la verdad es que no ha sido un impedimento en este caso, ¿no? Para acceder a diferentes armadores en diferentes países. También habéis obtenido importantes inversiones de diferentes entidades e inversores. ¿Qué consideras importante para que un inversor se fije en un proyecto? Yo creo que para mí lo más importante es el equipo, sinceramente, y puede sonar bastante ideal, pero la verdad es que un buen proyecto llevado por un mal equipo no va a ningún sitio y un mal proyecto con un buen equipo puede ir muy lejos también. Y ya si tienes un buen proyecto, como es el caso de Bank4Blue, y un buen equipo, que también es nuestro caso, pues todavía mejor en este caso. O sea, yo creo que el equipo es primordial. Luego el tiempo, decíamos antes, lo tuvimos en el cajón mucho tiempo esperando. El tiempo es muy, muy importante cuando arrancas y también el hecho de estar muy cerca del mercado, ¿no? Escuchando qué es lo que necesitan y desarrollando una propuesta de valor pues en línea. ¿Y dirías tú que en Bank4Blue se fijaron en algo en particular para invertir en vosotros? Depende del estado, depende de los inversores a quienes les preguntes. Por ejemplo, los inversores que invirtieron al principio de todo, sí. Después de mucho tiempo yo les pregunté por qué invertisteis en nosotros, que solo teníamos un PowerPoint. Y de hecho estaban sorprendidos que se lo preguntase, pero me dijeron por vosotros, por el equipo, porque me convencisteis. Me reconocieron que ni siquiera el plan de negocio se lo habían leído. Al final, al principio, lo más importante es el equipo, porque les tienes que vender esa visión y que tú eres capaz de conseguir lo que les estás diciendo. Después son los propios hitos que has ido consiguiendo, los que también demuestran y te hacen como que al final lo vas a conseguir, ¿no? Si todo lo que dije anteriormente lo he conseguido, lo que te estoy diciendo ahora también lo voy a conseguir, ¿no? Y cada vez, pues, eso va demostrando un poco toda esa línea. Ya no tienes que demostrar esa visión, sino que el siguiente paso es necesario y ahí entras más a justificar que el dinero que necesitas y que es para cometer esos hitos, que no es más ni menos, que está bien distribuido, tu estrategia. Ahí sí que entramos ya a debatir si la decisión que estás tomando en el siguiente punto es correcta o no, pero ya no están debatiéndote si tú eres la persona correcta o no. Entonces ya entras en otras fases, ¿no? Entonces ya si hablas, por ejemplo, igual con los últimos inversores, por supuesto que quizá te dirán que el equipo era primordial, pero quizá te dirán pues que eran los contratos que ya teníamos, los que estábamos en proceso de firma, el proyecto pues ya más avanzado con producto ya implantado y testeado. Cada inversor tiene sus triggers, ¿no?, de inversión y su manera de decidir. Yo creo que al principio va más por el equipo y más tarde es por el propio proyecto y la compañía. Y en cuanto al equipo, ¿cuántos sois actualmente? Pues ahora casi 40, esperamos ser 45 a final de año y el año que viene esperamos alrededor de 70 personas. O sea que si alguien nos escucha y quiere unirse, pues genial. ¿Estáis aquí en España o también tenéis alguna delegación fuera? Pues tenemos la sede social y fiscal está en Cantabria, tenemos un centro de trabajo en Barcelona y también abrimos una oficina en Singapur porque el objetivo también es crecer con un pequeño equipo ahí. Si bien es cierto, lo que es toda la parte de innovación y desarrollo seguirá permaneciendo en España. El equipo que estará en Asia será un equipo más comercial y a nivel operativo de instalaciones, pero el equipo core seguirá estando en España entre las oficinas de Cantabria y Barcelona. ENISA os financió también con 2 préstamos participativos por un importe total de 1.300.000 euros. ¿Para qué os ha servido o está sirviendo esta financiación? Pues los 2 préstamos vinieron en momentos diferentes. Uno de ellos vino en un momento en el cual la tecnología no estaba tan desarrollada y por tanto era llegar más al mercado y a esos primeros ensayos en mar, y en el otro préstamo ENISA ya llegó con los primeros prototipos instalados y por tanto en una etapa más precomercial, comercial. Entonces la verdad es que ha ayudado tanto para llegar a esos hitos de desarrollo como inversión con otros inversores privados, como también para atraer otros inversores. Yo siempre digo que en proyectos industriales como estos la parte de inversión pública es muy, muy importante para dar credibilidad y apoyo al proyecto, ¿no? Y por tanto para atraer otros inversores. Y en este caso yo creo que ha sido clave tanto el apoyo de ENISA como del Gobierno de Cantabria, en este caso también en momentos anteriores, y también de la Unión Europea, ¿no?, que recientemente en la última ronda de inversión pues ya forma parte del accionariado de la compañía, ¿no? Fue firmar todo con el Banco Europeo de Inversión, tener la carta firmada y que el resto de inversores ya quisieran invertir. Realmente yo creo que la financiación pública es clave para el desarrollo de proyectos industriales y ENISA ha sido clave en este caso. También habéis recibido un montón de premios importantes, de reconocimientos. ¿Suponen para vosotros esos reconocimientos un reto para mejorar y seguir dando pasos en vuestra empresa?
Los premios para nosotros yo creo que es como una palmadita en la espalda, yo siempre lo digo, de que lo estamos haciendo bien. Siempre me da mucha pena que al final solo puede subir una persona a buscarlo y que muchas veces no puede subir todo el equipo, ¿no? Ojalá pudiera subir todo el equipo y todos los que han formado parte de la compañía, ¿no? En algún momento. Yo creo que sí, que justamente es un momento en el cual visibilizan la compañía, en este caso sobre todo pienso en los premios del sector marítimo y que es pues una obligación más para nosotros para seguir innovando y aportando soluciones al sector que son necesarias. ¿Y cuáles son los próximos retos que os esperan? ¿Cómo os imagináis los próximos años? Pues el reto es, ahora mismo tenemos 3 barcos que ya han tenido nuestra tecnología instalada, más de 4 proyectos en marcha en firma de más contratos y por tanto ya no se trata de hacer las primeras instalaciones y desarrollar el producto, sino de instalaciones en masa y hacerlo, pues la tecnología, lo que decía antes, un estándar en la navegación marítima. Entonces, mientras estamos haciendo eso, significa crecer el equipo y crecer también a nivel internacional, como decía, pues por ejemplo, uno de los puntos más importantes ahora será en Asia y seguir innovando y desarrollando pues nuevas líneas de negocio asociadas a la propulsión eólica, pero al final pues seguir mejorando el producto a la misma vez y seguir innovando y aportando más soluciones. Y vamos ya por la última pregunta, Cristina. ¿Alguien que quiera o esté decidido a emprender, qué es lo que le aconsejarías o si existe alguna receta mágica para sacar un proyecto adelante? Yo creo que hay una parte, por lo menos en mi caso, de locura, porque si ahora mismo mi yo de hoy me dijera a mi yo del pasado si volver a hacerlo, yo creo que le diría que no, de lo duro que ha sido llegar hasta aquí, aunque es muy gratificante, pero en este momento si le dijera todo, mi yo del pasado se asustaría, seguro, si piensas todo lo que tiene que pasarte. Entonces yo creo que está ese punto de locura y de no pensarlo y hacerlo. Y luego lo siguiente es de no hacerlo solo, porque creo que en el camino del emprendimiento pues hay muchas subiditas y bajaditas y que bueno, que estar bien acompañado en este caso pues con compañeros como en mi caso David y José Miguel y ahora con todo el equipazo que somos, yo creo que eso es importante, ¿no? Que emprender solo quizá llegues mucho más lejos, pero seguro va a ser mucho más duro y más aburrido y que en equipo, bueno, al final remando todos juntos, aunque vayas más lentito, llegas mucho, mucho más lejos y el camino se hace mejor. Agradecemos a Cristina Alexandre, cofundadora y directora de operaciones de Born4Blue, esta entrevista y este tiempo que nos ha dedicado en ENISA Podcast, Historias de Emprendimiento. Y desde ENISA, pues deseamos que Born4Blue siga creciendo y siga llenando el mar de velas, de estas velas tan fantásticas y sostenibles. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros.